noches, buenas tardes, reiteramos nuestro saludo y vamos a compartir nuestra pantallita, ¿sí? Ahí está. Te saluda Erika Espinosa, maestra del curso. Recuerda que ya todos los materiales están subidos en Sala Digital para el curso de Finanzas 2, código 7332. No te olvides que en este caso nos mantenemos conectados 1 hora y 20 aproximadamente con las 4 temáticas: la asistencia al inicio, sesión idea, desarrollo de casos que nos ayuden a entender la temática y por último nuestro cierre y conclusiones. Vamos a continuar entonces esta semana 3, 2 de septiembre. No te olvides conectarte y estar atento a esta sesión que está muy interesante. Para este caso voy a dejar de compartir aquí y continuamos. ¿Sí? Me voy para la pantalla completita y nos vamos para compartir la siguiente parte. Como vimos en un record video, en este caso ahí está. Si deseas mantener en este caso un buen estatus de información financiera, ahí te dejo el link para que lo puedas observar con calma, ¿sí? Regresando entonces a nuestros materiales, cerramos las ventanitas y continuamos, ¿sí? Entonces hemos visto que el tema de la cobranza, el tema del presupuesto, radica en que tenemos que pagar con libertad. El tema de pago a proveedores, alquiler de locales e impuestos son pagos que se evalúan de acuerdo a su nivel de rigurosidad, donde tenemos probablemente la debilidad de embargo o la imponibilidad de algún interés. Por ejemplo, en SUNAT, ¿no? Que es un pago que de todas maneras hay que fraccionar. Alquiler de local también hay que fraccionar. A proveedores pagar para evitar el cierre de nuestro negocio. Entonces tomamos una decisión y en breve comentamos qué decisión han tomado en nuestra sala. Saberes previos, ¿no? Supongamos que deseamos invertir un monto, 150.000 el primer año, 250.000 el segundo y 400.000 respectivamente, con una tasa anual del 3%. Considera cambiar la mira del 3% y bajarla, ¿no?, a 2.5 y 1.5, que es lo que pasó en el año 2020 y 2021, ¿no? En este caso, como te darás cuenta, iniciamos con una tasa del 3%, pero por el tema de la inflación, impacto de pandemia y factores externos que golpearon el crecimiento de la tasa, llegamos a tener en este caso tasas de ahorros y de retorno que bordeaba el 1.5 a menos, ¿no? Durante 10 años obviamente hay una proyección de que esto siga sucediendo. Para descubrir nuestro logro de sesión, al finalizar la sesión el estudiante sustenta con un informe nuestro flujo de efectivo relevante que permite una evaluación financiera en la decisión de las inversiones, evidenciando dominio del tema, claridad y coherencia en el curso. Descubramos la agenda. Hemos visto al comienzo un pequeño videíto con, en este caso, nuestras ideas retadoras, ¿no? Y luego vamos a ver la introducción al presupuesto capital, los procesos de la elaboración, los tipos de proyectos, ¿no?, para herramienta de análisis de capital y el presupuesto. Asimismo, el periodo de recuperación y casos de estudio real. La temática, el periodo de recuperación, el BAN y el TIR como herramientas, ¿no? La introducción al presupuesto de capital. Por las inversiones a largo plazo, obviamente, pasados los 5 años, se consideran como tal al dinero que se hace una inversión 1 y pasados ya la viabilidad de los 5 años, viene el retorno con intereses adicionales. Por esta razón, las compañías necesitan procedimientos adecuados. Entre ellos, ¿cuáles son? Tenemos algunos de los más importantes: elaboración de un presupuesto de capital, inversiones a largo plazo que maximicen la empresa y en las empresas de inversión como una inversión activos. Introducción al presupuesto también nos da una idea de que el capital es un desembolso de fondos con un cronograma determinado, el cual se puede realizar a sola firma. Podemos hacer inversión interna con socios que inyectan más capital o también con inversiones externas a través de entidades financieras para compra de activo fijo. La introducción al presupuesto de capital nos ayuda con la expansión de operaciones, con la sustitución o renovación de activos, por ejemplo en el negocio que vemos, una panadería, equipos de panificación, tal vez un salón barbershop con equipos de negocios al respecto, ¿no? También cuando hay una renovación, en este caso de un crecimiento por, en este caso, mercadería, ¿no?, en un periodo de largo tiempo. El proceso de elaboración de capital. Tenemos la elaboración de propuestas, análisis, toma de decisiones, implementación y seguimiento.
También vemos los tipos de proyectos, ¿no? Que pueden ser independientes o mutuamente excluyentes, fondos ilimitados, enfoque de aceptación o rechazo. Herramientas de elaboración de capital, ¿no? Tenemos el periodo de recuperación PRI, donde se inicia el periodo de recuperación de inversión. Esto tiene dos momentos, ¿no? La inversión inicial de un proyecto y el caso de anualidad. Para el flujo mixto, lo mismo. Acá vemos un ejemplo. Desde el periodo 1 empezamos con 0. Al año 1 obtuvimos una rentabilidad de 14.000 y cada año es lo que podemos ahorrar durante 5 años, ¿no? Para el proyecto A, ¿no? Que es algo estable. Para el proyecto B, en cambio, el primer año es 28.000, el segundo 12.000, 10.000 y 10.000, ¿no? Que sumados en realidad es lo mismo, solo que necesitamos siempre al comienzo inyección más fuerte de capital, ¿no? El periodo de recuperación de la inversión tiene debilidades, como la recuperación de la inversión en un lapso subjetivo. Este método nos toma totalmente en cuenta en el factor del tiempo. No considera los flujos de efectivo y después del periodo de recuperación ocurre este hecho, ¿no? Acá vemos el ejemplo número 2. Suponiendo que los proyectos son mutuamente excluyentes, para el año 1, 2, 3, 4 y 5 vemos el inicio con dos flujos distintos. Sin embargo, los dos acaban con 10.000 de rentabilidad. En el primer caso, los 40.000 lo reciben el tercer año y en el segundo caso, los 40.000 lo recibe al inicio, ¿no? Entonces depende con qué capital vas a iniciar. Valor actual neto, conocido como VAN. El valor actual neto es la suma de valores positivos de ingresos de valores negativos, los cuales se producen en diferentes momentos, dado el valor del dinero, el cual varía con el tiempo, y se descuenta en cada periodo de porcentaje estimado. Aquí vemos varias fórmulas que es en realidad interés, ¿no? La inversión inicial negativa más la sumatoria del flujo neto del efectivo entre 1 más la tasa de descuento por n, que es el tiempo, ¿no? En este caso podemos ver este inicio de actividad, ¿no? Este es mi flujo de capital, ¿no? ¿Cómo lo podemos resolver? Voy a abrir en este caso, aquí tengo mi Excel y vamos a ver el caso anexo que estamos observando en pantallita, ¿no? Ahí está. Listo, para el caso número 1 tenemos, ¿no? El ejemplo del periodo 14.000, ¿no? Como puedes ver, está la solución. Dentro del proyecto A iniciamos con 42.000 y terminamos con 14.000. Para el proyecto B iniciamos con 45.000 y terminamos con 10.000. Obviamente en el retorno de flujo de efectivos el proyecto B es mucho más estable al inicio, pero al final con menor ingreso. En cambio para el proyecto, en este caso B, ocurre lo contrario, ¿no? En el primero es menor a más y en el segundo mayor a menos. Entonces muy probablemente el proyecto A tiene menos volatilidad y es un poquito el elemento primordial para decidir, ¿no? Proyecto A sería el óptimo, ¿ya? En este caso. Luego habíamos visto el caso de los mutuamente excluyentes, ¿no? Vamos a ver aquí y lo voy a abrir en Excel, ¿ya? Estábamos observando aquí el ejemplo, ¿no? Que lo tienes aquí en tu campus. Y vamos a resolver este caso, ¿no? Resolvamos el caso número 4. Muy bien, tenemos el caso con, en este caso, 1.800.000 con un monto de proyección R. Luego, al año 1 crece en 454.000, año 2 681.000, año 3 908.000 y mantiene hasta el año 6 el mismo monto. Para el año 7 obtiene 1.268.000. Como podrás ver, la tasa de crecimiento promedio que le aprobaron fue del 15% anual. Para los cálculos del BAN, en este caso acumulamos la fórmula, ¿no? De la sumatoria, ¿no? Vamos a ir sumando la acumulatoria del saldo inicial 1.800.000 con el valor actual que es 3.346.000, ¿no? Y empezamos con las primeras, ¿no? En este caso acumulamos, ¿no? 474, 681 y 908 para luego sumar. En este caso estamos sumando todas las inversiones y empezamos, ¿no? En este caso la L12, que es la tasa de interés entre, ¿no? 1 más, en este caso KS7, ¿no? KS7
Muy bien, KS7 es la tasa de interés, ¿no? Por la tasa de interés entre 1, ¿no? Y aplicamos la fórmula para todos los casos y obtenemos en el primero 394.000, en el segundo 514.000 y luego 597.000, aplicando la tasa de interés, ¿no? Que es esta fórmula que obtuvimos en el caso. ¿A qué conclusión llegamos en este caso con el BAN? Podemos decir entonces que el valor actual neto de flujo de efectivo se convierte en una tasa que va de menos a más, ¿no? Inicia con un capital moderado y termina con un capital también mesurado, ¿no? El año 2 y el año 3 fue los años con mayor retorno hasta el año número 4. Los años más bajos o volátiles fue el año 1 y el año 6, con lo cual se obtiene el promedio general, ¿no? El valor actual nos arroja 3.346.000 y el BAN, en este caso sumamos, ¿no? Sumamos los elementos, obtenemos en este caso con la vida suma y resta 1.546.000, ¿no? Lo puedes hacer aquí, ¿no? Listo, simplemente restas, ¿no? El monto, ¿no? 3 millones, ¿no? 346 menos el monto que has obtenido, ¿no? Menos el 1.800.000. Y obtienes el 1.546.000, que es el monto que tienes aquí. Y ese análisis nos da un punto de reflexión, el cual sería probablemente, ¿no?, 2 puntos de vista. El primero, repetimos, los años donde tuvimos más alta inversión fue el año 2 hasta el año 4, ¿no?, que fueron los mejores. Los años más bajos han sido, en este caso, el año 6, ¿no? Ese ha sido el año más mesurado. Con esta decisión podemos decir entonces que con este método podemos saber en qué año podemos ahorrar un poco más en el tema de contención financiera y en qué año debo invertir menos para evitar la pérdida en la organización. Sí, continuando en este caso con los materiales. Asimismo, podemos reflexionar, ¿no?, los proyectos alternativos de vida útil. Podemos decir entonces que el BAN tiene proyectos excluyentes. Podemos trabajar diferentes zonas de crecimiento de construcción inmobiliarias y uno de ellos podría ser más rentable que otro o incluso negativo. El valor actual neto, cuando se comparan alternativas mutuamente excluyentes, poseen vidas diferentes. Eso quiere decir que el BAN debe comparar respecto a un número específico en años o en monto de dinero y el tiempo para ver si tiene el punto de equilibrio exacto, ¿no? La tasa interna de retorno, conocida como TIR, es aquella que en la mayoría de veces de proyectos utilizamos al BAN y el TIR como análisis en el tiempo para ver la tasa de retorno. La tasa interna de retorno me ayuda como indicador asociado al BAN, por lo que requiero primero calcular el BAN para luego obtener la TIR. ¿Cuándo se dice que es óptimo el proyecto? Cuando el saldo o indicador TIR es mayor a 0. La tasa de retorno, cuando BAN es igual a 0, hay pérdida, ¿no? Cuando el TIR es mayor que el monto estimado, positivo. Cuando es menor, es pérdida, ¿sí? Para ese caso vamos a ver nuestro ejemplito número 7. Ya lo tienen en su material, ¿ya? Aquí vemos el ejemplo número 7. Tenemos entonces la regla de juego para las inversiones. Utilizando en este caso, supongamos que una empresa está evaluando un negocio, el cual invierte $20.000, ¿no?, con pagos de 4.500 por 8 años, a una tasa del 10% en el primer escenario o 4%. ¿Cuál de las dos tasas me conviene? Y acepta la más rentable. Empezamos entonces, 20.000, mi saldo inicial, año 1 hasta el año 7, ¿no? Son 7 años. Sigo avanzando aquí, y el año 8, ¿no? Desde el año inicial tengo 20.000 y los años correspondientes el prorrateo de 4.500, con una tasa del 10% para el primer caso y para el segundo caso 4%, ¿sí? Continuando entonces, aquí aplicamos la tasa, ¿no?, la primera del 10%, que es el ejemplo asignado, y en el segundo aplicamos el 4%.
Como puedes ver, en este caso tenemos dos momentos. Momento en el cual hay más retorno, que es el año 1, ¿no? Vamos a pintarlo de verde. Y el año en el cual han tenido más caída, que ha sido en el año número 7, ¿no? Eso es en el caso A. Y en el caso B, es decir, la tasa del 10. Y en el caso B hubo una caída en el año 7 también. Y el retorno obviamente ha sido 7 y 8, ¿no? El retorno ha sido bastante mesurado. Regla, ¿no? Cuando es mayor a 1 aceptan, cuando es menor se rechaza, ¿no? Y aplicamos la fórmula. Empezamos, ¿no? Simplemente aplicamos la tasa inicial y empezamos a colocar los saldos obtenidos, ¿no? Desde el 409 hasta el 407. Igual aquí colocamos desde el 4326 obtenido, ya, para terminar con el 3228, ¿no? Que este es el caso del 4%, ¿no? El del 4%, igual vaciamos los datos y terminamos con la tasa, ¿no? Donde aplicamos la sumatoria. En este caso, la TIR y la TIR, ¿no? Transformamos en tasa de rendimiento. Los dos casos han sido mayores, sin embargo, la mayor concentración de crecimiento ha sido en la tasa del 10%, que esa sería la más óptima, ¿no? O la más adecuada en este caso. Esta sería la mejor opción, ¿no? La tasa del 10%. Mejor opción. Listo. Y continuamos. No te olvides que en esta sesión tenemos ya nuestra rúbrica. En breve vamos a aplicar un cuestionario online. En este caso va a ser el Quizy para poder trabajar en vivo y en directo y podamos verificar. Recuerda que el trabajo siempre se hace en vivo y en directo en clases, y en el trabajo del gestor suban por favor sus avances de acuerdo a la semana correspondiente. Muchas gracias en esta primera parte de tu atención.